Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Benditos sean. Gracias por estar en sintonía. Y qué hermoso es que el Señor nos permita una vez más estar en el día del Señor. El primer día de la semana según la Biblia, el domingo. Adorándolo, alabándolo y también dispuestos a escuchar su bendita palabra. Sean bienvenidos todos. Les comparto que hoy llegamos al final de la serie ¿Qué quieres o qué necesitas que Cristo haga en tu casa? Para mí es una bendición el que el Señor nos lo conceda y agradezco a todos aquellos que estuvieron siguiendo esta serie. Y hoy terminamos con esta predicación que he titulado ¿Dónde está la presencia de Cristo? Algo sucede. Y estoy basando la predicación en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. El texto dice así: La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Por eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu. Desde ya podemos ver la situación de los discípulos complicada. Estaban reunidos ya por la tarde del día domingo, el primer día de la semana, en una casa. No se especifica si era la casa de alguno de ellos, pero ahí estaban reunidos. Pero el texto sí dice que estaban a puerta cerrada, es decir, con una intención de que nadie pudiera entrar. Estaban totalmente bajo llave y hasta con trancas, diríamos ahora. Estaba trancada la puerta. ¿Por qué? Porque estaban con miedo, con muchas emociones negativas. Estaban con un shock después de haber visto, de haber sabido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y estaban escondidos ahí, lo explicaremos después, porque los líderes religiosos que habían logrado que Poncio Pilato, respaldado por la autoridad delegada del Imperio Romano y con la presión de los religiosos poderosos de ese tiempo, pues que crucificaran a Jesús, una de las cosas que sin duda pasó por la mente es: bueno, también nos seguirán a nosotros, nos buscarán, nos encontrarán y también moriremos crucificados. Estaban en esta casa, pero la presencia activa de Jesucristo no estaba en esa casa en este momento. Es lo que vamos a ver. Y de ahí es donde desprendemos la primera verdad de esta predicación. La casa donde no está la presencia activa de Cristo tiene muchas dificultades. Cuando hablamos de la presencia de Cristo, estamos hablando
de la presencia activa, no de la omnipresencia, porque Jesucristo, después de haber resucitado, pues tenía de nuevo el atributo de la omnipresencia. Él podía estar en todas partes, pero de manera pasiva, no de manera activa y específica, en un lugar, en una persona, como lo era en el caso de los discípulos. Allí lo que reinaba, lo que dominaba, era una situación de emociones negativas, como decía. Era una sensación muy complicada porque no había nada de fe, de esperanza, de consuelo y de ánimo. Así que podemos decir con toda certeza, en base a este pasaje, que la casa donde no está la presencia de Cristo, entonces está el miedo. Está presente el miedo. Los discípulos tenían miedo que a ellos los persiguieran también, por lo que expliqué al principio. Tenían miedo que los encontraran, los enjuiciaran y los crucificaran. Estaban bien seguros, según ellos, ahí en esa casa. Tenían miedo de enfrentar la situación que podría venirse sobre ellos. Es prácticamente ese mismo miedo que sintió Pedro cuando negó 3 veces al Señor Jesús. Ese miedo cuando Jesús está siendo llevado ante las autoridades del Imperio Romano y le están realizando un juicio injusto. Pedro le seguía de lejos, pero tenía mucho miedo. Y recordemos que Jesucristo, el Evangelio, nos relata cómo Pedro negó la primera vez a Jesús ante una criada. Ni siquiera era alguien importante del Imperio Romano o de la parte religiosa de ese entonces o de una familia muy noble, ¿no? Una criada. Una criada le dijo a él, también estaba con él. Y Pedro respondió, mujer, no lo conozco. Tenía mucho miedo. Luego, ante un hombre que le dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Más adelante, ante otro hombre, una hora más tarde, lo dice el Evangelio, le dijo, verdaderamente estaba con él porque es Galileo. En otro pasaje paralelo dice, porque su forma de hablar lo delata que es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. El miedo estaba con ellos. El miedo es una emoción negativa que hace que no pensemos bien, que no recordemos las promesas del Señor, que nos angustiemos, que nos aflijamos, que no veamos la salida. El miedo hace que segreguemos cortisol, son hormonas que hacen daño en un momento dado ante situaciones como el miedo, un miedo real o incluso ficticio, pero el cuerpo no logra distinguir si el miedo es real o es ficticio. La mente, cuando se llena de miedo, hace que su cerebro y su cuerpo produzca el cortisol, produzca adrenalina y esas sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo. Entonces, ellos con miedo, pues lo que estaban haciendo es nada más por el momento cubrirse, esconderse y estar por lo menos seguros, entre comillas. Vemos también que en la casa, donde no está la presencia activa de Cristo, y en esta casa no lo estaba, pues también la incredulidad aparece. La incredulidad invadió a los discípulos después de que Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque entonces no creyeron la promesa de que Cristo resucitaría. La incredulidad también nos ciega. No creyeron que el Señor era capaz de cumplir lo que había prometido. No creyeron que Cristo tenía un plan para su vida. Que Dios mismo, el Padre, a quien ellos habían visto que Jesús continuamente oraba y suplicaba. No creyeron que todo lo que había pasado era el plan de el Padre y que Jesucristo se los había dicho, se los había anticipado.
Este plan estaba anticipado en las Sagradas Escrituras y Jesucristo se los había compartido. En varias ocasiones les dijo, en un breve tiempo, en unos días, yo moriré, estaré en manos de impíos, moriré, pero al tercer día resucitaré. La fe en esa promesa no existía en ese momento. La incredulidad. La incredulidad nos mete la duda, la incredulidad nos hace perder la fortaleza, nos hace perder la confianza. Ellos no estaban creyendo en las enseñanzas de Jesús, que continuaban vigentes. Recordemos lo que hemos leído, el Evangelio, o los Evangelios, que Jesucristo estuvo con ellos 3 años, un poquito más de 3 años. Él muere prácticamente a los 3 años y medio de su ministerio, pero les enseñó, les discipuló, les demostró el poder del Espíritu Santo, demostró señales y les dijo qué era lo que vendría. Les habló de señales, les dijo que vendría otra vez, que ellos tendrían sufrimiento en el mundo, pero que Él estaría todos los días de su vida en este mundo con ellos. Ya no creyeron esa promesa. No creyeron en ese momento que el verdadero Cristo resucitado. Más bien, cuando se les aparece en un pasaje paralelo de una de las apariciones del Cristo resucitado a los discípulos, piensan que es un espíritu, es otro espíritu. En alguna medida tenían algo de razón, porque ellos no habían visto un cuerpo glorificado. Habían visto el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Y cuando se les aparece Jesús, aunque tiene un cuerpo, sí, este cuerpo es un poco diferente, es glorificado. Pero también Jesús no pierde totalmente sus rasgos esenciales como ellos lo conocieron. Pero de pronto lo ven ahí, entonces ellos no creen. Oiga lo que dice Lucas 24:37, hablando de que la incredulidad está presente en la casa donde no está Cristo presente, con su presencia activa. Lucas 24:37 dice, ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Mis queridos hermanos, vemos que en esta casa donde estaban los discípulos, muy encerrados, como muchas personas y muchos hogares lo estuvimos al principio de la pandemia, como muchos otros siguen guardando esa medida de permanecer en sus casas por voluntad propia. En algunos países actualmente, aún con ya las vacunas y con con la dosis de la vacunación completa, con los esquemas completos de vacunación, aún pues hay algunos rebrotes. Entonces algunos están todavía en casa, encerrados. Pero si la presencia de Cristo no está allí, entonces va a haber temor, va a haber incredulidad y también va a haber tristeza. La tristeza cayó sobre ellos allí en esa casa al creer que todo había terminado con la muerte de Cristo. Estaba su esperanza en el Cristo que ellos miraban, Jesús de Nazaret, que se le llamó el Cristo. Y dijeron, bueno, todo se terminó, nuestras ilusiones, anhelos, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros planes se vinieron abajo. Estaban tristes porque ya no estaba físicamente su Señor y su Maestro, que los había guiado, los había enseñado, que con el poder del Espíritu y el poder sobrenatural los protegía. Estaban tristes, se sentían solos, se sentían como ovejas sin rebaño, se sentían que estaban vulnerables a todo tipo de situaciones. Decía que no debemos permitir mayormente que ahora en nuestras casas, aunque todavía estemos más tiempo debido a la pandemia, a veces más en casa que en la calle, aunque no todos están pasando exactamente esa misma situación, tienen que salir a trabajar, otros podemos trabajar unos días fuera y otros días desde casa, pero hay un alto porcentaje que está trabajando desde casa en el mundo entero. No permitamos que la tristeza nos invada y digamos, bueno, y entonces los planes, los proyectos, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi matrimonio, de mis hijos? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser de nosotros? Que no nos entre la tristeza, no nos entre el miedo, tampoco la incredulidad.
¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, como hemos anunciado el título de la predicación, donde está la presencia de Cristo, algo sucede, algo maravilloso sucede. Ahora, cuando no está Cristo, entonces lo que pasa y lo que está presente es lo que hemos estado explicando. Pero también vemos, en este pasaje podemos inferir que en esta casa de los discípulos estaba presente la confusión y la incertidumbre. No sabían qué hacer. Estaban en un dilema. El hecho de estar encerrados, con la puerta con llave, trancada, es decir, con grandes pedazos de madera fuertes, ¿verdad? Los ponían, los apoyaban para que la puerta tuviera mucho más refuerzo, para que nadie pudiera entrar. No sabían qué hacer, no sabían qué camino tomar. Ellos todavía estaban asimilando, todavía estaban en el shock, quizá en la negación, en esa etapa donde dicen no puede ser posible que Jesús, nuestro Señor, lo hayan crucificado. ¿Y dónde estaba su poder? ¿Y dónde estaba su protección del Padre? ¿Dónde estaba? Estaban asimilando, estaban diciendo, no puede ser que estemos ahora solos, nosotros acá también, expuestos a que nos maten. Confusión e incertidumbre. No sabían, el texto no lo dice, ¿cuánto tiempo vamos a permanecer acá encerrados? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Volvemos a pescar? ¿Nos vamos a otra aldea, a otra ciudad, para que no nos persigan o no nos encuentren? Incertidumbre total. Donde no está la presencia de Cristo, hay confusión, hay incertidumbre, hay dilemas. Quizá muchos de ustedes o algunos de ustedes saben, o algunos de ustedes también, o todos hemos pasado por momentos de incertidumbre en la casa, sobre todo en esos tiempos donde nos tuvimos que encerrar por disposiciones gubernamentales por la cuestión de la pandemia. Era muy difícil, era una situación difícil. Dentro de la misma casa había tensión, estrés, ansiedad y esa desesperación. Han sido momentos terribles. Ahora, sin la presencia de Cristo, eso es lo que gobierna, es lo que domina. Vemos también que estaba presente la cobardía en los discípulos. Por el relato no lo entendemos, aunque el texto no lo dice claramente. Pero no tenían esa valentía de continuar con la enseñanza de Jesucristo, con el ejemplo de Jesucristo. Recordemos lo que hemos leído del Evangelio, que Pedro incluso en un momento dado le prometió lealtad hasta la muerte y le dijo, no te dejaré, no te abandonaré, es más, estoy dispuesto a ir contigo y morir contigo. Pero esas palabras no se cumplieron. Y esa valentía humana pasajera, fugaz, se convirtió en cobardía. No querían salir ni a la tienda. Estaban en cuarentena, pero una cuarentena con cobardía. Sí, ya la cobardía y esa falta de valentía se ve desde el momento en que abandonaron a Jesús, cuando Él fue apresado. Esa cobardía les empujó a huir ellos, a huir en lugar de quedarse con Jesús y acompañarlo en el juicio. Esa cobardía les llevó al encierro. Esa cobardía les impedía predicar y enseñar lo que habían aprendido de Jesús. Todo esto acontecía en la casa de los discípulos y puede acontecer en la casa aún de los creyentes, cuando la presencia activa de Cristo no está. Los creyentes sabemos que Cristo está con nosotros. Sabemos que somos salvos, pero si no estamos plenamente conscientes de que Cristo está con nosotros, que su presencia es real y que podemos sentirla, entonces le estamos abriendo la puerta, aunque tengamos bien cerradas las puertas físicas, estamos hablando de las puertas emocionales, espirituales, al miedo, a la incredulidad, a la tristeza, a la confusión, a la incertidumbre, a la cobardía. Ahora veamos esta verdad maravillosa, el segundo punto de la predicación. La casa donde está la presencia activa de Cristo. Es decir, podemos sentir su presencia, podemos sentir el poder de su Espíritu en nosotros,
podemos sentir sobre nosotros esa unción, como decimos, de la presencia del Señor cuando oramos y lo alabamos. Y a veces tenemos que también tener esa fe, aunque no sintamos nada. Entonces, ¿por qué? Porque la presencia de Cristo Él la prometió. Y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él no nos dejaría y no nos abandonaría. Nos sostendría siempre y nos sustentaría. Así que vamos a ver que cuando la presencia del Cristo resucitado entra a la casa de los discípulos, algo maravilloso sucede. Algo extraordinario sucede. El ambiente cambia. La atmósfera cambia. Hubo cambios extraordinarios y vamos a ver uno por uno. En primer lugar, la tranquilidad de la presencia de Cristo con ellos echó fuera y echa fuera el temor. La tranquilidad de saber que Cristo está con nosotros, en nosotros y a favor de nosotros, echa fuera el temor. El Cristo resucitado atravesó las paredes y la puerta donde estaban reunidos, entró a la casa, se puso en medio de ellos. El texto dice, en eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Qué presencia tan maravillosa, la presencia espiritual, la presencia del Cristo resucitado. Qué alivio sintieron los discípulos al ver a Jesús resucitado y escuchar esas palabras de consuelo. Claro, inmediatamente la paz y la tranquilidad inundaron sus corazones, sus vidas y echaron inmediatamente fuera el temor. La presencia de Cristo, que produce paz y tranquilidad, expulsó el temor. Vemos otro cambio. Ese cambio, lo que sucede es maravilloso. El gozo y la alegría de la presencia de Cristo. Ahí echaron fuera la tristeza. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. La presencia de Cristo en la casa donde estaban los discípulos les mostró sus manos y su costado, que fueron traspasados para quitar la tristeza que viene de la incredulidad. La incredulidad nos trae tristeza, que los tenía ciegos espiritualmente. Esas marcas sirvieron para que los discípulos quedaran convencidos plenamente de que el Señor había resucitado. Ahora estaban felices. Ahora estaban gozosos en la presencia de Cristo. Hubo un cambio total del ambiente en la casa donde estaban reunidos. Se cumplió lo que les había anunciado en Juan 16:22. También ustedes ahora están tristes, porque Él les dijo, yo tengo que irme. Les había dicho, debo irme a la casa del Padre, voy a ir a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. Pero también les dijo, volveré a estar con ustedes. Literalmente dice así en Juan 16:22. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Ahora estaban llenos de alegría por la presencia activa, real de Cristo en esa casa donde ellos estaban. Vemos también que la paz que produce la presencia de Cristo en la casa, en la familia, en el matrimonio, en nuestras vidas, y en este caso en la casa de los discípulos, echó fuera la incertidumbre. Y tengamos esa confianza de que echa fuera esa duda, esa incertidumbre. Si algo nos estresa, si algo nos pone en tensión extrema, en alerta, si algo produce cortisol, que es la hormona que también en el sentido positivo nos capacita, Dios la diseñó así, para en momentos de peligros reales, ante un incendio, ante una amenaza de muerte o ante un animal salvaje, el cortisol y la adrenalina suben para que tengamos fuerza en los músculos y podamos correr y correr mucho y tener mucha fuerza. Pero en este caso era una incertidumbre, pues
no real, porque ellos ya habían tenido las promesas del Señor Jesucristo. Ahora, esa alegría y ese gozo pues habían echado fuera la tristeza. Bien, vemos también que la paz de la presencia de Cristo echa fuera esa incertidumbre, como estamos diciendo. El texto dice, entonces Jesús le dijo una vez más, la paz sea con ustedes. O sea, la segunda vez. La primera se puede tomar como un saludo porque era la costumbre de saludar a los demás. La paz sea con ustedes. Pero ya en esta ocasión, esta segunda vez, esa frase, la paz sea con ustedes, significa algo más que un saludo. Significa, de verdad, estén totalmente con paz, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque mi presencia está con ustedes. Yo estoy con ustedes. Tranquilícense. Están regocijados, sí, está bien. Y piensen bien. Todo irá bien, tranquilos. La paz sea con ustedes. Es decir, para que no les quede nada de incertidumbre. Esta es expresión por segunda vez. Que tengan confianza y la certeza de que Él les dirá qué hacer. Tengan paz porque yo estoy al control de sus vidas. Yo estoy al control de su futuro. Es como decirles, aquí estoy yo para decirles que ustedes no corren peligro, que nadie les hará daño antes de tiempo, ni morirán antes de tiempo, que ustedes cumplirán su misión, que todo está bajo el control, aunque hay peligro, aunque hay realidad de persecución, la paz esté con ustedes. Es como decirles de nuevo lo que Él ya les había dicho. La paz les dejo, o sea, mi paz les dejo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Qué maravilloso. Se fue la incertidumbre. La incertidumbre es como el dilema. El dilema es estar entre dos o tres posibilidades. O hacemos esto o hacemos lo otro, pero no sabemos qué hacer. O hago esto o hago lo otro. Y está esa incertidumbre. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hacemos esto? Eso desgasta mentalmente. Eso desgasta en la vida. Y ellos se estaban desgastando por la incertidumbre. Pero luego, la paz que produce la presencia del Señor le quitó totalmente esa incertidumbre. La presencia de Cristo y el saber qué hacer, pues quita también la confusión. Una persona confundida no sabe qué hacer. Aunque tenga a la vista la salida, aunque tenga cerca la solución, cuando hay confusión, no se ve la salida. La presencia de Cristo, la presencia activa y la instrucción que les da, soluciona ese problema. En el versículo 21, en la segunda parte dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. O sea, les quita ese dilema, les quita la confusión. Ahora ellos sabían que el Cristo resucitado les mostraba el camino a seguir. Los enviaba a la gran comisión como lo conocemos. Es decir, para que fueran y proclamaran el Evangelio. Ya no se encontraban en ese estado de aturdimiento. Ahora comprendían que así como el Padre envió a Jesucristo a proclamar el Evangelio, y es oportuno recordar lo que el Señor dice cuando el Espíritu de Dios está sobre él en Lucas 4, 18, 19, dice el texto, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres o buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahora les correspondía a ellos, en otras palabras. Les está diciendo, ahora ustedes van a predicar el Evangelio, van a ser discípulos, van a enseñar los mandamientos que yo les enseñé que deberían de guardar. Van a ser testigos de la verdad, de lo que han visto, de lo que han oído, de la transformación que ustedes han tenido. Maravilloso. Entonces, donde está la presencia de Cristo, se quita la confusión. La casa donde está la presencia de Cristo, no hay confusión. Y otra vez lo aplicamos a la familia, al matrimonio, al cristiano,
a los jóvenes. Vemos también que la presencia de Cristo hace que el poder del Espíritu esté sobre nosotros y en nosotros, hace que también se quite la cobardía. El texto donde habla de cómo Él les da un anticipo del Espíritu es el versículo 22 de nuestro texto que hemos leído. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu. Jesús había prometido el envío del Espíritu Santo y se iba a producir un tiempo más adelante que coincidiría con el Pentecostés como el cumplimiento de la promesa de Joel 2:2, el derramamiento del Espíritu sobre todos los que estaban allí, para que, siendo investidos de ese poder sobrenatural, pudieran llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado. Con esto el Señor Jesucristo les está dando un anticipo del Espíritu, porque dice, reciban el Espíritu. Es el anticipo para que ellos sientan, el Espíritu de poder, el Espíritu de santidad, el Espíritu de resurrección que resucitó a Cristo está con nosotros. Reciban el Espíritu. Ese anticipo maravilloso no solo los fortalece, sino le garantiza de que se va a cumplir la promesa del derramamiento de el libro de los Hechos más adelante. Pero les está diciendo, en otras palabras, tiene que recibir el Espíritu y luego la investidura de poder, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Les está diciendo, la misión no es posible con el poder humano, sino es posible solamente con el poder sobrenatural. Le estaba diciendo, recuerden que la misión no se puede llevar a cabo con calzado de carne, no es con espada, no es con ejército, no con la fuerza humana, es con el poder del Espíritu Santo. El testimonio de los cristianos es el testimonio del Espíritu Santo. Es oportuno leer Hechos 4:31 para afianzar esta verdad, que cuando el poder del Espíritu Santo vive la presencia de Cristo en nosotros, hace que se quite la cobardía, el miedo, pero más que todo esa cobardía de no llevar a cabo la comisión del Señor, o la gran comisión. Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Mis queridos hermanos, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, cubiertos, bautizados con el Espíritu Santo, no los detuvo la persecución, no los detuvo las torturas, no los detuvo los apedreamientos, los golpes con varas, no los detuvo ni siquiera la cárcel. Pedro, ya en el libro de los Hechos vemos que predicaba con denuedo, con valentía, que Jesucristo era el Mesías, que era el Salvador del mundo, que había sido crucificado, pero había resucitado y que volvería otra vez, él y todos los discípulos, apóstoles. Y ahí los perseguían, los encarcelaban y el miedo se fue, la cobardía se fue. Entonces allí, en esa casa, la cobardía fue expulsada y vino esa valentía que viene del Espíritu de Dios, que viene de la presencia de Cristo. Así como dice Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios en Cristo, ahí a través de Cristo, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mis queridos hermanos, hay una gran diferencia entre una casa donde está la presencia activa de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, hay una diferencia con la casa donde está ausente Cristo. En la casa, la familia, el cristiano, donde está la presencia de Cristo activa, algo maravilloso sucede. Todo cambia, el ambiente, la atmósfera. Hay paz, hay gozo, hay claridad de pensamiento, hay valentía, hay fe, hay esperanza, hay denuedo. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo echa fuera todo temor, echa fuera la incredulidad, la incertidumbre, la cobardía y la tristeza.
Bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Cristo en su vida, en su familia, en su casa, la percibe, la vive, la cree, aunque a veces no la sienta. Si la presencia de Cristo está en usted, entonces no tendrá todas esas actitudes negativas, emociones negativas, sino tendrá todas estas bendiciones que hemos explicado. Si alguien no tiene a Jesucristo todavía en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, mi querido amigo, mi querida amiga, joven, señorita, con razón tienes miedo, con razón tienes incredulidad, con razón quizá tienes tristeza, desánimo, desconsuelo, desesperanza, incertidumbre, confusión. Pero te aseguro, de acuerdo a la palabra del Señor, que si recibes a Cristo, tendrás claridad. Bueno, serás salvo, tendrás la vida eterna, serás una nueva criatura, tus pecados serán perdonados, pero tendrás clara la misión de tu vida, tendrás claro qué hacer, tendrás paz y fortaleza, le hallarás el sentido a tu existencia aquí en la tierra, entenderás por qué viniste, por qué estás y hacia dónde vas. Tienes que ser salvo, tienes que recibir a Cristo para que la presencia de Cristo more en tu corazón y seas un hombre guiado por el Espíritu Santo y un hombre de victoria en medio de las pruebas, sufrimientos, sentimientos y emociones negativas. Si quieres recibir a Cristo, varón o mujer, por favor, di conmigo o digan conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Eres el Salvador del mundo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Perdóname. Te confieso con mis labios como mi Señor, y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Si han hecho esa oración, son salvos. Su vida ha cambiado ya, porque donde está la presencia de Cristo, algo extraordinario sucede. Y que esa salvación se extienda a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tus seres queridos. Oro en este momento por todos los hermanos y las hermanas que en sus casas de alguna manera tienen temor. La duda y la incertidumbre ha querido apoderarse de ustedes. El desánimo, el desconsuelo por las pruebas, por las dificultades, por las enfermedades, por la escasez, porque de repente ya no hay empleo suficiente o porque hay muchas situaciones difíciles. Recuerda, Cristo está contigo. Ora, alábalo, bendícelo. Vive la presencia de Cristo, porque cuando Él está con nosotros, todo lo negativo se aleja y todo lo que es bendición está en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oro por todos y cada uno de ustedes, por sus casas, por sus familias, por sus seres queridos, por sus anhelos, deseos, sueños que están en la voluntad del Señor, se cumplan en medio de esta pandemia, en medio de esta confusión mundial. Nosotros tenemos la claridad de lo que tenemos que hacer. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, a los que están viendo de otros países, benditos sean. A los que están viendo aquí en Guatemala, a los que reciben a Cristo, benditos sean todos. Agradezco al Señor que nos haya concedido el terminar la serie ¿Qué necesitas que Cristo haga en tu casa? Comenzaremos una serie nueva la próxima semana acerca de enseñanzas bíblicas muy importantes para la vida y el crecimiento de la vida cristiana. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta pronto y un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar
familia de Dios.